Muy buenas tardes, soy Manuel Salcido y estoy transmitiendo para Chihuahua Salvaje. Quiero agradecerle a mi compañero y amigo el área técnica Memo Gutiérrez Junior, Memo Gil, todo el apoyo que me ha brindado durante ya algunos años que estamos haciendo esto. Este es un podcast única y exclusivamente de la Apachería, de los Apaches. Así que síganos, tenemos mucho material, mucho que platicar sobre los Apaches. Así pues, algún amigo por aquí en Chihuahua, yo estoy radicando en Chihuahua, me preguntaba que cómo le hacían los apaches para conseguirse mujer. Viviendo en comunidad, precisamente, los apaches compraban, el hombre compraba a su esposa y podía tener tantas esposas como pudiera mantenerlas. De tal forma que aquellos que tuvieran, no se puede decir propiedades, pero sí que tuvieran animales, seres, de alguna manera, hay que recordar que había apaches de paz y apaches de guerra, pero se supone que los apaches de paz son los que podían tener de alguna forma pues algunos animales y tener algún espacio ahí para labranza. Pero bueno, igual se ponía de acuerdo con el suegro y le entregaba animales, enseres, pieles, comida y se llevaba a la mujer. Si era que tuviera por ahí recursos, podía tener tantas mujeres como tuviera capacidad. Pero el punto es que eso es para tenerlas. Pero ¿qué sucedía con los divorcios? Ah, pues está muy fácil. Cuando la mujer ya no soportaba, no aguantaba, definitivamente ya no quería estar con su pareja, nada más se regresaba a su casa, a su tipi, a su cueva, a su lugar en donde estuviera, a la ranchería en donde estuviera radicando antes de casarse. Entonces, fíjense nomás qué prácticos, qué prácticos. Los apaches eran muy alegres, que tuvieran la cara muy a gusto. Luego voy a mencionar las características de los apaches, pero eran personas alegres, se reían, disfrutaban. Precisamente por eso una de las formas con las que celebraban era con la danza. Y, ¿por qué no? También tomaban bebidas espirituosas. Y les gustaba un poquito el traguito. Pero más con la exposición de Bernardo de Galvez, que una de las estrategias era denles armas que no les duren mucho, armas de fuego que no les duren mucho para dominarlos. Y también denles licor, vamos a alcoholizarlos para poder en lo futuro lograr someterlos. Pero bueno, eso ya lo hemos tratado en algunos otros temas. Y igual ahorita comentaba que una de las formas en las que celebraban sus victorias, sus correrías, eh, igual, por ejemplo, en las ceremonias que tenían, era bailando. ¿Y cómo bailaban? Bueno, nosotros en el año 2000, con el proyecto cultural Chihuahua Apache, al que pertenezco, nos organizamos algunos años y, y en el 2000 finalmente pudimos traer a 67 integrantes de la tribu mezcalero Apache que está radicados en Nuevo México. Y bien, bien, a la gente en Chihuahua le agradó mucho porque trajeron un tipi y ahí resguardado siempre por un vigilante. Y adentro, antes de salir a danzar, salían ya pintados en verde, en negro y en amarillo. Esa era una de las características, porque en Estados Unidos en las reservaciones hay diferentes grupos de danza de los apaches. Entonces, eh, quiero decirles que cuando inician una danza, truena, llueve, relampaguee o esté nevando, ellos no la suspenden hasta que terminan ese ritual. Igual les comento, en alguna ocasión aquí en Chihuahua empezó un aguacerazo extraordinario, tremendo, y la mayoría de la gente
Pues, ¿qué haces cuando llueve? Que es algo incongruente. Nos estamos asando y cuando llueve nos escondemos y nos tapamos del agua. Entonces la verdad es que yo disfruté. Pero ellos siguieron danzando y corría el agua por las calles y en las banquetas y ahí estaban en una de las plazas principales de aquí de Chihuahua y ellos siguieron danzando. Y otra cosa, se prendió un fuego. Y otros detalles que por ahí estaba recordando con unos amigos. Cuando prendes un fuego sagrado, aunque llueva, puede llover a cántaros, que por cierto hace mucho que no sucede aquí, y el fuego no se apaga. Podrá suspenderse, nos podrá engañar, y el ratito empieza a humear y luego se enciende milagrosamente. Ya en su momento también les platicaré las dos experiencias que he tenido precisamente cuidando tres experiencias cuidando un fuego, participando en esa bonita ceremonia. Ahora, eh, algunos autores y estudiosos dicen que los apaches originalmente andaban totalmente desnudos, pero miren, cuando llegan los españoles y andan en su cruzada hacia el septentrión y encuentran tribus diversas, todos andaban con taparrabo, nadie tiene registrado que andaban desnudos, sino que ahora los investigadores en la actualidad son los que dicen que andaban desnudos. Pero yo tengo registrado y en las investigaciones que he hecho en diferentes archivos históricos, tanto en el Archivo General de la Nación como en el Archivo Histórico de la ciudad de Chihuahua, aparece todo registrado como si bien no hablan vestidos, pero hablan de la vestimenta. Entonces, nomás para dejar ese punto aclarado. Algunos, como era algo natural, usaban pieles, conchas, las espinas de pescado, eh, piedras, raíces, plumas. eh, También hay que recordar que, por ejemplo, las plumas tenían que ser de águila. ¿Por qué? Porque como animal que es el mensajero del cielo y considerado un animal sagrado que lleva los mensajes. Entonces las plumas se utilizan para diferentes rituales. Y el que tuviera una pluma era una distinción, ¿verdad? Porque igual no le vas a andar usando, no se usaba, pues, por ejemplo, en los eventos en las batallas, en los enfrentamientos, no usaban plumas, no traían la pluma, estorbaba. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer alguna narrativa de las danzas? Yo vi una danza que hicieron aquí mis hermanos apaches, la danza de la guerra. Híjole, esa para mí es inolvidable. Como que salen de una madriguera y salen hacia los lados. Desgraciadamente ahí, bueno, pues tuvimos una audiencia como de 20,000, más de 20,000 personas que se concentraron para ver y conocer a los apaches. Se firmó un documento que fue la reconciliación de la tribu apache mezcalero con el pueblo de Chihuahua. Pero salen como si estuvieran en una cueva y salen con sus armas y como que están acechando, como que se van a defender, salen con sus arcos, con sus dagas, con sus puñales, no traían rifles, eh, pero como que van cubriendo toda el área, simulando que es un área, la van cubriendo y entonces van así como moviendo la cabeza hacia los lados, eh, muy significativa, o sea, muy representativa de la realidad. A mí en especial me gustó mucho. Las otras danzas que hacen las ceremoniales, porque es todo un ritual, son muy bonitas y sobre todo que bailan al ritmo del tambor de agua. Ese tambor de agua lo usan los apaches y tiene un sonido muy especial, muy peculiar. Yo ya tengo mi tambor de agua y les he comentado aquí a mis hermanos
que, que cada quien debe tener un tambor y para practicar y para tener nuestros cantos, no copias, no réplicas, pero sí un apoyo para tener nuestros este, propios cantos. Pero bueno, es muy, es, tiene que pasar bastante tiempo juntándonos, practicando, platicando y poniéndonos de acuerdo. El Apache normal usa el cabello largo. El Apache normal es moreno, sin barba, de ojos vivos. Son tipos bien proporcionados, fuertes, pero además los delgados son corriosos, porque realmente la mayoría eran robustos, fuertes y muy ágiles, muy ágiles. Tan ágiles que en ocasiones, en algún encuentro, o que los sorprendían, salían corriendo entre los mezquites o entre los chaparros y corrían sin ir erguidos, corrían muy rápido, avanzan muy rápido. Siempre estaban ellos acostumbrados a andar en interperie, podían recorrer 50, 60, hasta 70 millas, hay un registro en un día. Estamos hablando de 100 kilómetros, ¿eh? Entonces, es una cosa increíble, tremenda. Entonces, acostumbrados al sol, a la nieve, al frío, o sea, lo que es el sol, estamos hablando del calor intenso. Entonces, todo eso, ellos se acomodaban al clima extremo en el que se estaba viviendo, porque ellos estaban acostumbrados a eso y sobre todo eh, disfrutaban, si nevaban, disfrutaban de la nieve, eran muy saludables, pero sin embargo con los enfermos trataban más bien no trataban, los separaban para evitar el contagio, pero alguien tenía que cuidarlos. En el caso de las epidemias que trajeron los españoles, pues ahí fue fatal porque están los registros en que simplemente aquí en Chihuahua en el siglo XIX hubo varias epidemias de cólera, en donde pues fue definitivo, morían nativos indígenas, pero a cantidades industriales. Y el español de alguna manera tenía, pues ya la había sufrido, tenía cierta inmunidad. El, Respecto a la comida, pues miren, como estaban acostumbrados a andar en el campo, pues la cuestión de la higiene no era muy importante. Los frutos, los que recogían, pues donde los recogían se los comían. Las nueces, pues las quebraban, no necesitan más que limpiarlas. En el caso de la carne, yo espero que algunos de ustedes hayan hecho carne seca. Eh, bueno, pues ahora con todas las reglas de higiene, ¿verdad? En lugares cerrados o inclusive aprovechando o utilizando el calor. Pero antes la carne seca, carneaban un animal y la carne la ponían en los mezquites, en los gatuños, en las piedras. Entonces, pues no me gustaría mencionar, pero pues estaban llenos de moscas, ¿no? Pero de todos modos el alimento que era, eh, eh, no importaba eso, una limpiadita y para adentro, porque también comían cuando había comida y también tomaban agua cuando la tenían a la mano, pero aguantaban mucho el hambre y la sed. Inclusive algo muy raro, aún en esas condiciones, viviendo en el desierto, en la pradera, y que aguantaran el hambre y la sed, y se mantenían robustos y muy sanos. Cuando salían a cazar regularmente lo hacían en grupo y también en la guerra, en las batallas. O sea, ellos nunca se enfrentaban solos a los enemigos. Por lógica, las mujeres cuidaban a los niños, pero había mujeres que participaban en las batallas. Voy a citar nada más el ejemplo de Lozen, la hermana de Victorio, que prácticamente era un guerrero.
pero ella es la más famosa. Hay otros personajes que también participaban, pero las mujeres que se encargaban principalmente de cuidar a los enfermos y a los ancianos, además a los niños. Hay que recordar que los niños a partir de los 12 años ya estaban siendo entrenados para ser guerreros. Entonces ellos ya si había una batalla, ellos hasta exigían participar. ¿Y cómo era ese entrenamiento? Ah, bueno, pues así como eh, en silencio caminaban por el monte y si escuchaban caminar un venado, un elk o un guajolote, un cócono, así mismo al escucharlo se detenían y le decían a a los niños que escucharan porque distinguían perfectamente si era uno o eran varios. Así también contra los enemigos, cuando, cuando venían, ellos sabían si eran uno, dos, tres, varios o un batallón. Eh, También podían distinguir los cantos de de los pájaros y entre ellos se hablaban o se mandaban señales o contraseñas para identificar o para decir si era un animal, si era una ave o si eran también guerreros, rifleros que nos andan siguiendo. A ver, ¿qué tenía que ver ahí con los sentidos? Bueno, pues precisamente un riflero hace ruido con las alforjas, con la pistola, con el rifle, donde se lo va tocando con el cinturón, o con las piedras, o con los gatuños. Se oye muy, se oye muy diferente a a que no lleve nada en las manos. Pero también podían saber si un animal a lo lejos venía solo, venía cargado, o si estaban agazapados, si pasaban. Con la pura huella sabían si estaban cargados los animales que iban pasando. No solo el animal, sino también podían determinar si era una yegua, si era un caballo, si era una chiva, una borrega, un perro, un ser humano, y podían hasta decir de la estatura o si era gordo, obeso o si era delgado. Tenían toda esa facilidad, ese conocimiento. Eh, También si cruzaban algún lugar podían detectar en la hierba los tallos quebrados y las huellas. Entonces a ellos pocas veces los sorprendía, al contrario, ellos sabían si el enemigo estaba escondido, lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque como cuando avanzaban de un lugar hacia otro, con toda la familia, con todos sus enseres, siempre llevaban una avanzada, una retaguardia y siempre llevaban vigilantes a los lados. Entonces, eh, de ahí cuando tenían el contacto con los mestizos, con los blancos o con los, vamos a decir, con los españoles o mexicanos o estadounidenses, a los demás se les hacía, eh, no podían creer que tuvieran tanta capacidad los apaches, porque era gente que no estaba estudiada. En todo caso, los españoles entraban a escuelas para estudiar tácticas de guerra, así como los estadounidenses. Eh, Tenían que estar preparados y tener experiencia para poder seguir a los apaches y tener enfrentamientos con los apaches. Entonces, esas relaciones que había entre los apaches y los demás siempre siempre sorprendía a los demás de de la capacidad combativa, de las habilidades que tenía. Entonces, eh, cuando llegan los españoles y tienen relación con los apaches, originalmente no hubo un encontronazo. Originalmente los apaches metieron a los curas y ellos trataron de convertirlos. Los sacerdotes españoles trataron de convertir a los apaches y eso fue lo que no les gustó. Entonces, misioneros, para poder penetrar, poder entrar a la sierra y a las praderas
fueron fundándose presidios y siempre estaba un religioso en esos presidios. Hay que recordar que no solo estaba, sino que iba abriendo camino en el septentrión. ¿Por qué? Bueno, pues porque también había una instrucción por parte de los reyes de España de que él debía tener un trato justo el nativo. En ese tiempo pues no se sabía quiénes eran, apenas están recogiendo la información de quiénes eran, cómo actuaban, qué querían y cómo los podían someter. Qué bonito, ¿no? Lo último, para someterlos. Bueno, hay que recordar que los españoles cuando llegan y descubren las minas, pues necesitan mano de obra. ¿De dónde la van a sacar? ¿La van a traer de España? Claro que no. Y aparte, pues, van a traer de España, pero van a traer vagabundos, pendencieros, eh, o buenos espadachines, buenos para pelear, pero no para trabajar. Entonces, una de las cosas que hicieron fue someter a las tribus diversas para meterlos a trabajar en las minas. Hay que recordar que aquellos nativos que entraron a las minas se, se duraban a lo más 3 años porque tenían el contacto primero. Los apaches amaban la libertad. Ahí están encerrados. No se podía ni respirar. Con las velas encendidas, pues imagínense cuántos morirían asfixiados. Pero la otra, el oro lo beneficiaban con azogue. Y el azogue les transmitía eh, la enfermedad cancerígena. De tal forma que lo más que duraba un nativo en las minas eran 3 años. Así que imagínense los españoles cuánta gente necesitaban cada 3 años. Así pues regresamos, ¿no? Los españoles empiezan a construir presidios y misiones. También el sistema de ellos eran las haciendas y ranchos entre hacienda y hacienda, pero era la forma en que ellos se podían establecer, tener animales y tener un lugar en donde estar sembrando para tener comida precisamente para los que van llegando y van avanzando hacia el septentrión, que es como traen. ¿Qué eran los presidios? Los presidios eran eh, prácticamente era una colonia, ¿no? Era una colonia militar que construían, cuenta, un rectángulo construido nomás levantado a 4 o 5 metros. Hasta eso que tenían mucho conocimiento sobre la construcción. Y en cada esquina ponían una torre, una torre de vigilancia. Y hay planos en donde se ve que los presidios están construidos igual en Malina, en las Filipinas, como aquí en todo Chihuahua, en donde era ese tipo de rectángulo y en las esquinas, da cuenta la punta de una flecha. Entonces, así los construían y era la forma en que tenían la vigilancia. ¿Para qué? ¿Para qué les servían los presidios? Bueno, pues los servían como un lugar de defensa para iniciar una colonia, una comunidad. Además, era uno de los puntos que también el gobierno utilizaba para atraer a los indígenas y ofrecerles y darles ayudas para poder, mientras les está ayudando, seguir avanzando en sus descubrimientos y empezar a explotar la tierra. Ahí podía haber agricultores, podía haber indios de paz, podían ser vigilantes de los caminantes también, que andaban de un lugar a otro. Y sobre todo, si estaban ahí, les obligaban a hacerles la guerra a sus propios hermanos. Si había algunas familias apaches, pues cuando había un ataque de apaches, se enfrentaban hermano contra hermano. Pero esa era una de las condiciones. ¿Y por qué se quedaban los apaches? Bueno, porque muchos no querían la guerra, porque no había que comer. El gobierno les acercaba cobijas, les acercaba comida. No sé si para la defensa, pero de perdida se les permitía traer
su cuchillo, su arco, salir a buscar el alimento. Entonces, eran algunos beneficios que tenían los nativos. Eh, También, ¿qué sucedía? Que cuando llegan los españoles se dan cuenta, por ser los apaches un pueblo originario, pues no podían ocupar cualquier lugar, tenían que meterse a una colonia militar, a un presidio, a una hacienda. Entonces, una de sus tácticas precisamente fue empezar a construir haciendas entre los puntos de vigilancia de la pachería. ¿Para qué? Pues lo utilizaban como establos, lo utilizaban como un lugar al que podías llegar y ahí ibas a tener comida. Y además podía provocarse el inicio de una comunidad o ranchería. Entonces el gobierno, los españoles tenían una visión muy concreta, muy cerrada, pero muy efectiva para seguir conquistando el septentrión. Porque no, eso no era todo. O sea, ellos lo que querían ofrecerle a la gente un lugar en donde estar, en donde crecer, pero ellos lo que querían era también cobrarles en su momento por los impuestos, ¿verdad? Que es de lo que vivía la corona. Entonces, eh, por ahí en 1830, cuando desaparecen ese sistema de presidios y misiones, la apachería vuelve a sus correrías. ¿Qué sucede cuando están viviendo en los presidios? Bueno, pues están en paz porque ahí mismo les proporcionan un lugar en donde dormir, en donde comer y su misa. Porque empezaron a meter al cristianismo y era importante que hubiera un clérigo en cada presidio. Entonces los apaches que estaban de acuerdo, que signaron, por decir de alguna manera, la paz, bueno, pues ahí tenían todas esas ventajas que acabo de mencionar y sobre todo para los españoles, pues ellos siempre creyeron, no, pues con esto nos conviene quedarnos. Pero más adelante vamos a ver que no tuvieron tanto el apoyo de los españoles, sino que hubo rebelión, como lo mencioné desde el principio, de apaches contra, contra apaches. Pero aquí otro dato importante. El apache cuando bajaba de la serranía, Bernardo de Galvez cuando les dice denles armas que no que tengan cierto vencimiento, pero también denles bebidas alcohólicas para embrutecerlos y dominarlos. Entonces, increíble, pero eso surgió en el siglo XIX, estamos hablando 18, estamos hablando de 1767, 1700, eh, antes de 1780. Bernardo de Galvez da esa instrucción y todavía sigue aplicando porque de alguna manera la pachería se hizo adicta a las bebidas alcohólicas. Lógicamente, entre más beneficios trajera eh, para los apaches el estar cerca de los españoles, era sufrir de discriminación, tal vez de golpes y a veces hasta en la muerte de algunos de sus familiares. Pero bueno, es así como fue forjándose pues México, unos por un lado, otros por el otro. En Estados Unidos, cuando se tiene ya el enfrentamiento con los apaches, fue una lucha muy sanguinaria para los estadounidenses.
consideran a los apaches como una tribu muy, aparte de una tribu salvaje. El español quiere que lo traten como, pues, como jefe. Y se me hace que por el estilo y la forma de vida de los apaches, eso sería muy, pues, puede ser que es muy importante. Entonces, ¿cómo nos... Bueno, a mí me llama mucho la atención que para Estados Unidos los apaches como fueron los últimos en rendirse, porque realmente Jerónimo se rindió en 1886, que a él le podía mucho, por ahí lo menciona con algunos de sus amigos, que a él le hubiera gustado seguir el camino de Victorio, morir en batalla, pero, pero el gran Hussein, el mensajero del cielo, pues tiene un camino ya trazado, un destino ya trazado para cada uno de sus hijos. Bueno, yo espero que me sigan, espero que me sigan, pero también para seguir trabajando en esto, posteriormente platicando con mi asesor financiero, posteriormente vamos a pasar una cuenta eh, para quien guste apoyar con algo para tener un mejor equipo, pues se lo vamos a agradecer mucho. Pero esto será ya en la siguiente entrega. Entonces, grabó este podcast de Apaches para Chihuahua Salvaje, Manuel Salcido, su servidor, y le mando un fuerte saludo a Memo Gutiérrez, mi estimado amigo en el área técnica. Pase muy, pero muy buenas tardes.